Bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a dar inicio al tema de escalabilidad del desarrollo. Estamos con el doctor Diego Fernando Rodríguez Nieto. Él es médico especialista en salud ocupacional. Es también especialista en medicina familiar y tiene pues una maestría en gerencia pública actualmente en curso. Le damos la bienvenida al doctor y le damos paso para que inicie su charla. Buenos días, ¿me están escuchando todos? Sí, señor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero que todo, agradecer por este espacio. Me parece que en la época que yo pasé por la FUCS esto no existía. Me parece que es absolutamente valioso este tipo de espacios académicos, este tipo de espacios en los que podemos conocer y hablar de diferentes cosas. Yo esta mañana estuve con Mayra Marles reunido hablando frente a algunos temas de esto y me parece que es absolutamente interesante que tengan la oportunidad. Entonces, mil gracias por invitarme a esto. Antes comentarles, soy especialista de FUCS, orgullosamente FUCS, y ahora hago parte de la implementación de rutas integrales de atención y del modelo de atención de salud en el distrito. Actualmente lidero un proceso que busca la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento y el engranaje con las demás rutas y con los demás grupos de riesgo que se tienen a nivel Bogotá. Entonces, quería contarles eso como para que tengamos un poquito más de familiaridad. Si tienen alguna duda dentro de este proceso y quieren preguntarlo en cualquier parte de la charla, no tengo ningún problema. Creo que la escala abreviada del desarrollo es un tema sumamente grande, extenso, que de hecho necesita un entrenamiento mínimo de 16 horas, en donde 8 horas son netamente teóricas, vamos a leer cada uno de los ítems y demás, y 8 horas posteriores en las que se va a hacer la aplicación como tal en niños reales. Así funciona el entrenamiento que hacemos los entrenadores del ministerio. Hago parte de un grupo de entrenadores del Ministerio de Salud y lo que buscamos es divulgar la escala abreviada del desarrollo. Por eso también quiero mencionarles que si quisieran tener el espacio de que fuesen entrenados, yo convocaría a mis compañeros. Nosotros no, eso no tiene ningún costo con nosotros. El interés de nosotros es netamente académico, que ustedes conozcan el instrumento, porque claramente ha sido una debilidad dentro de la valoración integral de estos niños, lograr que nuestros médicos que antes hacían unas consultas de valoración mucho más sencillas o sin este enfoque de riesgo, y ahora transformarlas a esta consulta de valoración integral y demás, les ha costado un poco de trabajo. Y dentro de esos instrumentos de valoración está la escala abreviada del desarrollo, que es un instrumento robusto, que necesita un entrenamiento y ha sido súper difícil la implementación. Por eso, si quisieran ver la posibilidad de que la FUC les prestara el escenario, nosotros estaríamos prestos a acompañarlos. Yo se los presté esta mañana a la profesora Mayra Marles. Entonces, démosle inicio a esto. Yo les voy a hablar de escala abreviada del desarrollo en su versión 3, porque es importante mencionar que nosotros previamente teníamos una escala de valoración de escala abreviada del desarrollo, una en versión 1 y en versión 2, pero en este momento se está usando la versión 3, que es un poco más completa y pues es la última actualización de esto. Importante mencionarles que dentro de esta valoración del desarrollo infantil está contenida esta escala abreviada del desarrollo, y que digamos que estoy escuchando un micrófono, y que digamos que el desarrollo infantil de los niños es netamente o absolutamente importante valorarlo. Por las diapositivas tienen el nombre de Javier Díaz. Javier Díaz es el referente técnico del Ministerio de Salud, quien hizo estas presentaciones, y como norma tenemos que cualquiera de nosotros, entrenador que quiera hacer la divulgación, la debe hacer bajo esta presentación. Por eso en muchas diapositivas van a encontrar el nombre del doctor Javier. Es un pediatra referente de infancia y primera infancia en el ministerio. Importante que aproximadamente 250 millones de niños menores de 5 años viven en países de medianos o de bajos ingresos. Y eso es sumamente importante verlo desde el enfoque de medicina familiar o verlo desde el enfoque integral que tenemos los médicos familiares, porque entenderemos que esos pacientes, muchos tienen condiciones en el neurodesarrollo o que se desarrollan inadecuadamente.
esta cifra aumenta cuando se tienen en cuenta otros criterios, como por ejemplo el nuestro del país en guerra, de la situación socioeconómica de nuestras localidades, puntualmente en el caso de nuestras poblaciones como Chocó, poblaciones dispersas, poblaciones campesinas, poblaciones étnicas, desplazamiento, todas ese tipo de cosas que vive nuestra infancia en el contexto de Colombia. Entonces claramente estas cifras van en aumento. Desde el año 2000 se produjo un aumento marcado del número de artículos publicados sobre el desarrollo de la infancia. Eso también es una cosa completamente cierta, y es que ya dejamos de pensar en que la cosa era netamente curativa o intervencionista, a remontarnos a una cosa preventiva y a una valoración integral de gestión del riesgo que lo enmarca la resolución 3280. El aumento de los países con políticas nacionales y multisectoriales, eso también nos tiene de alguna manera más dentro del proceso de implementación. Yo creo que ha sido una cosa sumamente valiosa que nosotros dejemos de pensar que solamente como sector No, salud no lo vi. vamos a llegar. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Es que creo que hay varios micrófonos abiertos. No sé, Laura, si quieres. Sí, señor. Y, perfecto. Y en el año 2000 ya eran 7 y en el 2014 ya eran 68 países que estaban incluidos dentro de este proceso de desarrollo, de publicación o de creación de políticas que nos permitiesen pues, llegar a unas valoraciones integrales y ver esta infancia de una manera diferente. Dale hacia adelante, Laura, por favor. Pues digamos que esto es dentro de las generalidades. A mí me gusta esta diapositiva porque ya no es importante solamente salvar la vida de los niños, van a desarrollar las mejores condiciones de salud en las que sobreviven los que sobreviven. Eso está en un libro que se llama Los 12 sobrevivientes, que también tenemos la oportunidad de consultar. Avances científicos que resaltan la importancia de los primeros años de vida y su impacto en el resto de la vida. Eso es una cosa completamente cierta que tenemos que tener absolutamente claro, y es que muchos problemas de la adultez vienen reflejo de la infancia o vienen de trastornos durante esa infancia. Y los objetivos del desarrollo del ministerio tenían como meta la mortalidad menores en 5 años, y los objetivos de desarrollo sostenible en su meta 4.2 también dicen que incluían la promoción y el desarrollo de la primera infancia. Entonces, digamos que esto tiene todo el contexto normativo, social, político, cultural para poder implementarse. Dale hacia adelante, Laura. Esto es una cosa súper importante, y es que los niños son titulares de derechos, son seres sociales, culturales, singulares, diversos, activos y capaces de construirse subjetivamente ciudadanos y participativos. Esto retoma nuevamente cuando empezamos a evaluar o a saber sobre cosas que antes no venían pasando y que digamos que teníamos un poco abandonada frente a la niñez, pero con la política pública y toda esta implementación el esfuerzo que hace la política pues nos ha podido ayudar y a cambiar ese concepto que antes teníamos. El desarrollo no es solamente un proceso madurativo, sino también es un derecho, y está contenido en el artículo 29 de la ley 1098 del 2006 como el derecho al desarrollo integral de la primera infancia. Dale hacia adelante. Conceptos básicos: que el desarrollo es un proceso continuo, y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro, que es protagonizado por la persona, que cada persona en el enfoque del curso de vida, en esa trayectoria o en esas, me va el nombre ahorita, en esos altibajos o en esos momentos de crisis que vive el paciente, cada persona va desarrollándose adecuadamente, pues, de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a las condiciones sociales en las que se determina. De eso habla mucho el curso de vida, y creo que ustedes tienen varias experiencia ya hablando de enfoque integral de curso de vida. Es multidireccional, multideterminado y diverso. Cada persona tiene una manera diferente, o cada persona vive el desarrollo o la vida de alguna manera diferente. No es lo mismo comparar un niño que a los 10 años en Bogotá va al colegio a un niño que a los 10 años en el Guainía debe salir a trabajar para aportar en su casa o para empezar a conformar otro tipo de roles o a tener otro tipo de vida dentro del proceso. Tiene periodos de mayor sensibilidad y son las ventanas de oportunidad. Eso sí que lo describe la escala brevedad del desarrollo, y sí que se centró en esas cosas cuando la escala brevedad del desarrollo determina que hay puntos donde una vez pasado esa edad en el paciente o el desarrollo en el paciente, es muy difícil lograr la repoblación. Por ejemplo, el caso más frecuente, creería yo, que los casos de ambliopía en los niños que no tratamos adecuadamente en la infancia, y posteriormente son los adultos con vicios de refracción gigantescos y demás. Y por ser un proceso humano, no es exclusivo de una sola disciplina, sino es un estudio de trabajo de muchas disciplinas, integradas muchas de ellas en el médico familiar, pero claramente
los psicopedagogos, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, los trabajadores sociales, todos estarían inmersos en este proceso. Dale, hacia adelante. Muchos desafíos afrontados por la población adulta tienen raíces en la infancia. Claro que sí, los problemas de salud mental tienen una repercusión muy grande hacia la adultez, la obesidad, el retardo en el crecimiento, las enfermedades cardíacas, la criminalidad, la habilidad numérica. Eso claramente tiene repercusiones cuando uno es adulto y no ha sido manejado adecuadamente durante la infancia. Dale, hacia adelante. Estos son los periodos críticos del desarrollo temprano. Sí que me gusta esta diapositiva porque miren que abajo traza la edad del paciente hasta los 7 años, que es nuestra escala abreviada del desarrollo, y en qué momentos tenemos que actuar para evitar que el paciente quede con un rezago, y así lo describe la palabra rezago en la escala abreviada del desarrollo. A mí nunca me gusta la palabra, pero claramente así es como describe el retardo en el neurodesarrollo o el rezago en el neurodesarrollo. La visión binocular, miren que es hasta los 2 años, el control emocional va más o menos desde los 6 meses hasta los 2 años. Muchas cosas de ese contexto están para intervenir y para identificar tempranamente dentro de una valoración de gestión del riesgo, que era de lo que les hablaba hace un momento. Dale hacia adelante, Laura. 2 elementos sobre los problemas del desarrollo del comportamiento que exigen la formación del profesional. Esto sí que es una cosa que debemos aprender. Yo lo vivo todos los días. Dentro de mi trabajo hago fortalecimiento de capacidades de talento humano y entendería yo que muchos profesores que llevan muchos años de experiencia en el proceso haciendo consulta externa claramente no tenían ni idea cuando se monta este instrumento tan robusto, pero veo muchos profesionales recién egresados que tampoco lo conocen y llegan a hacer consulta, porque muchos de los médicos recién egresan van a trabajar en la consulta externa, y estos instrumentos deberían ser parte de la formación de uno como profesional. Yo tampoco los tuve y realmente hacen mucha falta dentro del proceso. La frecuencia y la cronicidad de estos eventos pues es una cosa muy prevalente dentro de nuestra población. Y aquí dice centrado en los pediatras, pero yo creería que los médicos familiares, los médicos generales, las enfermeras, debemos ser protagonistas de la atención integral en salud que reciban los niños con problemas de neurodesarrollo, el inicio de un plan integrado de atención o de cuidado, y los niños pues tienen necesidades especiales de atención en salud. Si yo encuentro que un niño tiene una necesidad especial, pues debería activar la ruta de salud mental, debería activar la ruta de alteraciones nutricionales, debería activar la ruta de algún tipo de atenciones que me ayuden a gestionar ese riesgo o ese rezago que yo veo en ese niño. Y debemos conformar alianzas con las familias para la educación. Digamos que en un país como el nuestro, donde los recursos a terapias complementarias como psicología, terapia ocupacional, de lenguaje y demás, es un poco difícil, pero en este marco, si leemos de puericultura y sabemos de puericultura y de estímulo de estos niños, con seguridad nosotros vamos a lograr tener un mayor impacto frente a eso si nos aliamos con las familias para poder intervenir este tipo de riesgos o de rezagos. Esta es la resolución 3280, yo creo que muchos han escuchado hablar de ella, es la que nos trajo los lineamientos técnicos operativos para la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal. Es de agosto del 2018, tenía una progresividad inicial de 3 meses, luego alargaron un poco el plazo, luego salió el MAIP y luego salió otra resolución que nos permitía cómo ir avanzando en la progresividad. Les cuento como anécdota, yo estoy trabajando desde el 2019 en el proceso de implementación de ruta de promoción y mantenimiento en Bogotá. Llevamos 3 años de arduo trabajo y un convenio interadministrativo con Secretaría de Salud y no estamos todavía muy lejos de la implementación. No sé cómo van a ser aquellos prestadores o aquellas IPS que no han empezado y que deben empezar a enero de 2023, ya deben estar todos en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, entendiendo que también muchas de estas entidades se dedicaron a la gestión de grupos en riesgo, como por ejemplo los pacientes de alto costo, los crónicos, los pacientes con comorbilidades altas, que es una cosa totalmente aceptable también, porque digamos que de alguna manera era el grupo de pacientes por donde más dinero o por más esto se podría evitar. Entonces ellos se centraron en esos grupos de riesgo, pero claramente la resolución dice a enero de 2023, o sea, a 9 meses, todos debemos hablar en torno de rutas. Entonces el llamado sí es a que leamos 3280, que sepamos cómo se hace una valoración integral, porque realmente esto es lo que vamos a salir muchos a trabajar. Dale hacia adelante. Aquí un contexto súper importante.
de la valoración No me integral. vaya a Y es saltar que el la computador que me lo daña. Préstemelo. Y es que la consulta de crecimiento y desarrollo que antes se hacía para los niños menores de 10 años se enmarcó en la ruta de promoción y mantenimiento en los cursos de primera infancia y de infancia desde los 0 años hasta los 12 años, estos dos cursos de vida, pero en el caso puntual de la escala abreviada del desarrollo es desde los 0 años hasta los 7 años. Eso es muy importante contemplarlo porque a veces tenemos el rezago o el error de confundir que la escala abreviada del desarrollo se aplica en los dos cursos de vida de manera completa. No, y es a los niños de 0 años a los 7 años, o sea, contemplaría toda la primera infancia y el primer año de la infancia. ¿Mm? Y hay niños de menor riesgo y hay niños con mayor riesgo, eso también es una cosa que hay que entenderlo. Los niños de menor riesgo pues serán aquellos que no tienen comorbilidades, antecedentes perinatales que lo incluyan, pero los niños de mayor riesgo serán aquellos con peso bajo al nacer, menos de 2.500 gramos, estancias en dosis mayores a 30 días, malformaciones congénitas, problemas metabólicos y demás. Dale hacia adelante. Lo importante de esa diapositiva es entender que la consulta de crecimiento y desarrollo se transformó en una consulta de valoración integral desde la visión de la gestión del riesgo. Y no solamente tallar y pesar un niño como lo hacíamos antes, sino valorar las estructuras dentomaxilofaciales, la visión, la audición, la sexualidad, la dinámica familiar, lo físico, lo psicológico, el largar familiar, el neurodesarrollo de sus 4 áreas. El cuestionario vale para mirar condiciones auditivas o del lenguaje y todas estas condiciones que ahora enmarcan la valoración integral. Entonces ya no es simplemente un crecimiento y desarrollo donde yo diligencio unas tablas o el peor de los casos, cuando yo empecé a montar esto, que el médico mandaba al paciente donde la enfermera para que la enfermera le entregara las curvas de crecimiento o las tablas de OMS. Si la enfermera hace esta valoración de su enfoque de disciplina y el médico la hace de la misma manera. ¿Quién diligencia las tablas? El médico. ¿Quién diligencia las tablas? La enfermera. ¿Quién hace escala abreviada del desarrollo? La enfermera. ¿Quién hace escala abreviada? El médico. Es una consulta exactamente igual para las dos disciplinas, solamente que la enfermera dará su punto de vista o su criterio técnico desde su disciplina y el médico igual. Esta es la periodicidad con la que se ven los niños. Esta es una diapositiva un poco vieja, pero sí la montó Javier y es la periodicidad con la que vemos los niños, pero sí a grosso modo, antes del año nosotros vemos los niños cada 3 meses, una vez los ve el médico, otra vez la enfermera, otra vez el médico, otra vez la enfermera, y posterior al año más o menos cada 6 meses y posterior cada año. O sea, se turnan, un año lo ve la enfermera y un año lo ve el médico, un año la enfermera y un año lo ve el médico, entendiendo que este es el marco de la ruta de promoción y mantenimiento. Pero si ustedes ven la posibilidad, ven la alteración del niño, pues deberán remitirlo a que lo vea pediatría, medicina general desde una consulta resolutiva o desde algún otro tipo de consulta, pero en el marco de la resolución 3280 está la periodicidad con la que deben ver esos niños y eso debe ser absolutamente claro para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el facturador debe saber cada cuánto lo ven los niños, el orientador, el médico, la enfermera, la auxiliar, la fisioterapeuta, porque todos hacemos parte de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Dale hacia adelante. El seguimiento, la aplicación de la escala debe complementarse con la identificación de factores de riesgo. Claramente, el instrumento es solamente una parte de la valoración integral. Nosotros debemos gestionarle el riesgo a ese paciente desde otros puntos de vista. Una torsión femoral, una anteversión, ¿sí? Todas esas cosas o todas esas alteraciones del desarrollo que también se podrían presentar y se deben gestionar. Se deben conocer los resultados del tamizaje auditivo en la tecnología. Eso lo trajo también la resolución 3280 y el tamizaje neonatal. Aún estamos muy lejos de lograrlo. Nosotros desde las entidades públicas solamente lo hacemos por un marco de recursos y de contratación en aquellos niños que nacen con algún tipo de alteración. Pero según esto, la valoración de el recién nacido debe tener todo este tipo de tamizajes. Hacia allá se avanza, pero digamos que ha sido un poco difícil conseguirlo por un tema de contratación y de recursos y demás. Dale hacia adelante. Esta ya es la escala abreviada del desarrollo, es un documento de consulta libre, ustedes lo pueden bajar por internet. La verdad, yo creo que si uno quiere salir a hacer un rural o tener la posibilidad de trabajar en consulta externa, debe tener ese instrumento impreso y a la mano. Es un libro de más o menos 150 páginas que la misma plataforma les deja descargar y lo pueden imprimir fácilmente. Este es el libro de escala abreviada del desarrollo, así lo van a encontrar en internet y en el documento del ministerio.
¿Cuáles son los antecedentes de esta escala? Que fue un estudio realizado en el 2014. Esto fue de una estrategia de cero a siempre que se evidenció la necesidad o la utilidad de una escala prioridad del desarrollo para el tamizaje del desarrollo infantil en desempeño de poblaciones campesinas, afrodescendientes, rom e indígenas, y se genera la necesidad de actualizar el ajuste de esta escala para garantizar la evaluación de su tamizaje. Antes, los que conocieron el tamizaje de escala prioridad del desarrollo, antes era como una hoja a la que le sacaban 1000 fotocopias, y cuando uno iba a evaluar al niño, tenía que imaginarse si es que el niño se sentaba, se paraba, se sonreía o era capaz de comer, y uno simplemente colocaba una X en el ES y al final sacaba un puntaje. Así me enseñaron a mí escala abreviada del desarrollo en la universidad, pero claramente esto es un documento mucho más robusto. Dale hacia adelante. Esto es diseñada inicialmente la escala abreviada del desarrollo 1 y 2. Uno iba hasta los 5 años y el otro iba hasta los 8 años. El estudio piloto se hizo en aproximadamente 400 niños de la escala abreviada del desarrollo 2, pero pues después de haberlo evaluado y haberlo concertado con varios expertos, decidieron no, necesitamos varias cosas que contemplen ese neurodesarrollo en los niños, no solamente las habilidades motrices o la finoadaptativa, sino la motricidad gruesa, la motricidad finoadaptativa, la audición y el lenguaje y el personal social. Ahora, acuérdense que muchos problemas de neurodesarrollo también tienen una condición en personal social que es importante intervenir. Dale hacia adelante, Laura. El proceso de actualización es un ajuste normativo en el marco de un convenio de alianza por la primera infancia y la estrategia de cero a siempre. ¿Se acuerdan de esa estrategia de cero a siempre que funcionó hacia más o menos 2010, 2012 en nuestro país? Y el Ministerio de Salud y Protección Social con la Fundación Saldarriaga y la Pontificia Universidad Javeriana, que fue el operador que aplicó la escala. Esto fue un mapeo, se hicieron intervenciones en Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín. Algunas instituciones educativas en niños completamente sanos, sin ningún tipo de alteración ni ningún antecedente perinatal que permitiera un sesgo en la aplicación de la escala y en la implementación de este estudio. Vale. ¿Quiénes participaron en esto? Pediatras, enfermeras, neuropediatras, psicólogos, terapeutas, licenciados, genetistas, o sea, mucha gente estuvo desde el contexto multidisciplinar acompañando este proceso de validación de escala abreviada del desarrollo para Colombia. Se tomaron varias escalas en habla española, todas, pero en lengua española, pero digamos que lo importante de esto, lo de resaltar en esto es que participaron desde muchas disciplinas, cada uno aportando al proceso desde su contexto, desde su disciplina. Dale hacia adelante, Laura, por favor. ¿Qué fortalezas tenía? Pues una división etaria, unas dimensiones de valoración de la 1 y de la 2, que facilita al examinador poder adaptar elementos para poder evaluar cada ítem, detecta tempranamente alertas en el neurodesarrollo, eso es súper importante, facilita realizar un seguimiento de habilidades del desarrollo de niños y niñas y la facilidad de aplicación. Aunque realmente cuando llevamos esta facilidad de aplicación a la práctica, nosotros encontramos que existe una barrera administrativa muy fuerte, y es que las consultas, ustedes saben que en muchas CPS o IPS son de 20 minutos. Para la transformación de esto, cambiarle el chip desde el administrativo a los gerentes y que nos permitiesen hacer consultas inicialmente de media hora fue una cosa absolutamente difícil, y tengo que confesarlo, porque pues eso disminuye la productividad, golpea la senda, mil cosas que ellos argumentan en el marco de la implementación de una consulta de 30 minutos, entonces no fue tan fácil cambiar el chip y empezar a hacer esta aplicación de la valoración integral de gestión del riesgo con la escala abreviada del desarrollo. Este es el mapeo de los ítems de escalas disponibles en español. Miren que hay muchas escalas, la escala abreviada 1, la 2, el test de desarrollo psicomotor, el test de Múnich, las escalas del desarrollo de Merrill. Esto tenía muchas escalas de donde se tomó información para pensar en eso. Se tomó mucha información y se aplicó a muchos niños para poder tomar de ahí una puntuación típica que ya les voy a mostrar cómo se saca frente a la interpretación de esta escala. Dale hacia adelante, por favor. Y este es nuevamente el documento, como les mencionaba, dale hacia adelante, lo encuentran en esa dirección. Yo ahorita les comparto la presentación y esto es ya la aplicación como tal de la escala. Existen puntos claves para la aplicación de la escala y yo creo que esta es una parte súper importante de esta valoración, y es que existen dos modalidades de la aplicación de la escala. Una por observación directa, y es que yo pongo al niño a hacer la prueba para identificar si lo hace o no.
Y la otra es la pregunta dirigida, y es que yo le pregunto, mamá, ¿su hijo es capaz de coger la cuchara y llevársela a la boca con el alimento? Eso podría ser una pregunta dirigida. Se investiga el ítem y se interroga al cuidador o a la persona que vaya con el niño. Cada ítem de escala abreviada del desarrollo se evalúa de manera individual, siguiendo un formato muy simple, con solo dos opciones de respuesta. O el niño lo hace o el niño no lo hace, pero no existe la posibilidad de colocar que medianamente lo hace, o si la prueba dice que 5 segundos y el niño mantiene con un pie, parado en un pie solamente 2.5, yo coloco la mitad. No, aquí la posibilidad es o cumple o no cumple, pero no existe la posibilidad de puntos intermedios. Y en algunos ítems de observación se puede repetir. Eso también lo dice la escala abreviada del desarrollo en el documento grueso que yo les estoy mencionando. Y cada ítem tiene como gato. Entonces después dice condición de observación. El paciente gatea entrecruzando manos y piernas. Eso también lo dice completamente cómo se debe evaluar cada uno de los ítems. Y al finalizar toda evaluación se debe obtener 3 opciones de respuesta. O el niño está en verde, o está en amarillo, o está en rojo. Si está en verde, el desarrollo esperado para la edad. Si está en amarillo, tiene riesgo de problemas del desarrollo, y si está en rojo es porque tiene una sospecha ya establecida de problemas del desarrollo. Dale, dale. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder determinar o poder aplicar escala abreviada del desarrollo? Lo primero es hacer un cálculo de edad. ¿Cuál es la edad cronológica que tiene ese niño? ¿Cómo hago el cálculo de edad? El cálculo de edad es necesario ubicar al niño en un rango de edad y puede expresarse en años, meses y días, y especialmente en atenciones con niños en pretérmino. Entonces ya les voy a explicar cómo se hace en pretérmino, pero digamos que de acuerdo a la edad que tiene el niño, yo lo ubico en un rango de estos que ven ustedes a la derecha de la pantalla, donde establece los 12 rangos de clasificación de el cálculo de la edad para iniciar la valoración. Yo digo que el niño tiene 3 años y lo ubico dentro del rango que pertenezcan los 3 años. ¿Cómo se hace ese cálculo de edad? Tal hacia adelante. Es una cosa muy sencilla y es simplemente yo coloco la fecha de evaluación en años, meses y días y la fecha de nacimiento del menor. Le resto a eso y eso me da la edad del niño, la edad cronológica de ese niño. Es una cosa muy sencilla. Digamos que uno tiene que saber de dónde sale esa edad cronológica del paciente, pero claramente cuando uno parametriza estos instrumentos en el sistema, y muchas EPS ya los tienen parametrizados, eso lo hace el sistema y no tiene que hacerlo el profesional. Entonces es importante saber de dónde se saca la información, pero claramente ese cálculo de edad lo bota o lo arroja el sistema. Dale hacia adelante. Este, por ejemplo, es un recién nacido de 32 semanas. Cuando los niños tienen menos de 37 semanas, hay que hacer una cosa que se llama edad corregida. Y es que yo llevo el niño a las 40 semanas. O sea, le sumo lo que le faltó a ese niño para completar las 40 semanas. Y eso me permite hacer un cálculo de la edad que tiene ese paciente de manera cronológica. Si el paciente tiene 18 meses, pero cuando yo le hago edad cronológica me da 16 meses de edad cronológica, yo debo clasificarlo en el rango de edad que espero que ese niño haga en ese momento. No podría clasificarlo o valorarlo con la mayoría de niños que a los 18 meses nacieron de manera normal, sino debería hacer la resta o la adecuación para mirar el neurodesarrollo en el que se encuentra ese niño, que cronológicamente tiene 16 meses y no 18 como inicialmente me votaba la resta o la sustracción de estos dos puntos. El punto clave para aplicar es que solamente se corrige a niños menores de 2 años. Si el niño tiene ya más de 2 años, pudo haber nacido de 30 semanas, pero yo ya no hago correcciones en cálculo de edad, sino lo valoro de manera integral, sino lo valoro de manera regular después de tener 2 años de edad. Este es el ejemplo más sencillo. Miren, por ejemplo, aquí Emma nació el 20 de febrero del 2016 y va a ser evaluada el 20 de julio. ¿Cuál es la edad de Emma en el momento? Pues ustedes simplemente colocan la fecha de evaluación, que es el 28 de febrero del 2018 y nació el 20 de febrero del 2016. Entonces, ustedes simplemente le restan a eso y le va a dar que la niña tiene una edad de 2 años, 5 meses y 8 días. Entonces ustedes van a evaluarlo en el rango 8, que están comprendidos los niños que tienen de 24 meses, un día, a 36 meses y 0 días. Esto es sumamente exacto y hay que saber de dónde sale ese cálculo de edad, porque donde yo me equivoque en un día o en 3 días podría pasar al rango menor o podría pasar al rango mayor y darle una respuesta al tamizaje equívoca, que sería una catástrofe si yo le digo a la mamá que el niño tiene problemas o que el niño tiene sospecha en el neurodesarrollo. Claramente. Este es un ejemplo 2. Yo les mando los ejemplos para que ustedes tengan la posibilidad de verlo.
Es un niño que nació el 29 de febrero del 2012 y va a ser evaluado el 19 de julio del 2018. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la edad de Juan? Aquí también les muestra cómo resto eso. Para Juan nos da un rango 12 porque tiene 72 meses y un día a 84 meses. O sea, ese niño tiene 6 años, 4 meses y 20 días. Yo les mando esta presentación para que puedan hacer algunos de estos ejercicios. Este es nuevamente un ejercicio donde el niño está en rango 4, pero fíjense muy bien que tiene solamente 8 meses y 11 días. Estos ejemplos en rojo de lo que ustedes ven aquí es que cuando la fecha de evaluación es inferior a, por ejemplo, en este caso el mes es inferior a el mes de nacimiento. Si ustedes ven aquí, ella nació, ella lo estoy evaluando en junio y resulta que el mes de nacimiento es octubre, yo debo solicitarle al año inmediatamente anterior que me preste uno para poder hacer esa sustracción. Como paso del año, aquí 2018, aquí a este 06 que le sumo, no le sumo un año, sino le sumo 12 meses porque la conversión la debo hacer a meses. Esto es lo que hace la edad corregida o la sustracción y puntos a tener en cuenta de esa sustracción que necesitamos entender para poder aplicar esta brevedad al desarrollo, porque si uno hiciera esta, aquí no es como la sustracción que le enseñaron en la escuela que decía, no, le presto uno, llevo uno y luego resto y llevo el otro. No, aquí debe sumarse en meses y debe sumarse en días. ¿Cuántos días sumo? 30 días. ¿Cuántos meses sumo? 12 meses. ¿O cuántos meses sumo? 12 meses. ¿O cuántos años sumo? Pues ese sí lo podría hacer de a uno. ¿Listo? Dale hacia adelante. Estos son ejemplos que les voy a dejar ahí en la presentación para que tengan la posibilidad. Y una vez dale hacia adelante. Y una vez establecido la edad cronológica del paciente, me voy a darle hacia adelante. Esto también es otro ejemplo. ¿Qué es conceptos básicos? Que la prematuridad para la escala breve del desarrollo es todo aquel que nace antes de las 37 semanas. Todo aquel que tiene una edad, la edad cronológica es la edad tomada en días, meses o años y desde la fecha de nacimiento. Y la edad corregida es la edad que resulta al restarle a la edad cronológica la diferencia entre 40 semanas, lo que yo les explicaba. O sea, llevo el paciente que nació antes de las 37 semanas a las 40 semanas y eso lo resto por las semanas de valoración que estoy dando en ese momento para poderle explicar eso al paciente. Estos son cálculos de edad corregida, que es donde yo llevo ese niño. Por ejemplo, esta niña nació, ¿cuál es la edad de Milena corregida? Con una edad gestacional de 35 semanas. ¿Qué le debo sumar? 5 semanas. Aquí donde ustedes ven las semanas que le hacen falta, ustedes ven que dice 7 por 5 semanas más que le faltaron para completar las 40. Eso me dan 35 días que se lo voy a sumar al número de la edad cronológica de ese niño. Se lo voy a restar a la edad cronológica de ese niño, lo que me va a permitir tener una edad un dato de la edad que realmente tiene esa paciente por haber nacido antes de la semana 37 y no ir a cometer un sesgo de evaluarla o compararla con la mayoría de edad de los niños que nacen a término dentro de ese proceso. Por eso la edad corregida es una cosa importante y solamente se debe hacer antes de los 2 años. Pero como les mencionaba yo, esto no es una cosa que vayamos a aprender en 1 hora o 2 horas que dure esta charla, sino en la práctica de la aplicación, en la realización de ejercicios y demás. Dale hacia adelante. Estos son ejemplos que también voy a dejar ahí. Si quieren, en algún momento los desarrollamos o los miramos de manera más tranquila. Y posterior a hacer el cálculo de edad, establecer el rango de edad de ese paciente, me voy a establecer un punto de inicio y un punto de cierre. Dale hacia adelante. ¿Qué es el punto de inicio? Bueno, esto antes de empezar el punto de inicio es cómo está estructurado. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la condición es gatea con desplazamiento cruzado? Aquí dice condición de observación y le dice a usted claramente, coloque al bebé acostado boca abajo y llame su atención o solicite al cuidador que lo haga. Puede utilizar un juguete de interés del bebé. ¿Cuál es el criterio de respuesta? O sea, cuando digo si sí o si no, puntúe si el bebé apoya en manos y rodillas y gatea logrando desplazarse al menos 1 metro alternando rodillas y manos. Se desplaza como gato o como perro. ¿Cuál es el material que necesito? La cinta. Estas kits de escala breve del desarrollo traen unas loncheras que permiten que el evaluador tenga la disposición de todo, una cuchara, un papel para rasgar, unas tijeras para cortar, unas crayolas para dibujar, una pandereta para hacer ruido, un cronómetro para medir el tiempo. Esto ya está incluido dentro de muchos prestadores, casi todos tienen escalas abreviadas, que son unas loncheras que compraron o adquirieron a través de un convenio,
Entonces, muy seguramente las van a ver dentro de esas IPS donde vayamos a trabajar. Dale hacia adelante. Esta es la hoja de respuestas que trae. Este es como el resumen de lo que yo les acabo de decir. Miren que dice el ítem 7, reflejo de presión palmar, pero aquí no dice cuál es el criterio de respuesta ni cuál es la condición de observación, simplemente les dice, esto podría ser una guía cuando yo ya sepa manejar la escala de habilidad del desarrollo perfectamente, pero no me podría servir para empezar a evaluar los niños. ¿Por qué? Porque los criterios de respuesta son completamente diferentes. Por ejemplo, se mantiene de pie sin apoyo. El criterio de respuesta dirá, se mantiene de pie sin apoyo por más de 5 segundos. Y para mí será que si la niña hace solitos o yo la suelto y la niña logra mantenerse desde un segundo, pues eso podrá ser mantenerse de pie sin apoyo. Por eso es tan importante tener el documento impreso para poder hacer una evaluación adecuada de este proceso. Dale hacia adelante. ¿Qué ubico? El proceso de aplicación, pues ubicar el rango de edad según las condiciones de evaluación, no dejar espacios vacíos en el ítem y siempre iniciar ordenadamente lo establecido de los ítems y el tiempo estimado de administración es de 20 a 40 minutos. Miren la catástrofe que es eso cuando el documento nos dice a nosotros 40 minutos o de 20 a 40 minutos, cuando las consultas son de 20 minutos y yo debo aplicar esta evaluación. El cuestionario vale, el examen físico, el examen físico, el cuestionario, el ADGAR familiar y realizar el diligenciamiento de las tablas de tamización. Entonces, realmente es una cosa absolutamente dispendiosa. Pero cuando uno hace escala breve al desarrollo de manera juiciosa, se da cuenta que cuando aplicó escala breve al desarrollo ya hizo la mitad de la consulta. Pero eso lo vamos aprendiendo con el tecnicismo de la práctica. Es difícil pensar en eso. Este es el punto de inicio. Establecer el punto de inicio se refiere al cumplimiento de 2 ítems consecutivos al iniciar la administración del rango correspondiente al niño. O sea, si yo sé que Juanita está en 11 meses, 14 días, pertenece al rango 5, ¿cierto? Yo voy a colocar a Juanita desde el primer rango, que sería aquí el número 13 que ven a mano izquierda, gatea con desplazamiento cruzado. Si Juanita lo hace, lo coloco en 1. La 14, adopta posición bípeda y se sostiene de pie con apoyo. Lo hace también, entonces ya ahí habría establecido el punto de inicio, porque tiene dos puntos o 2 ítems de manera consecutiva afirmativos o positivos. Luego dice en el ítem 15, se sostiene de pie sin apoyo. Ya Juanita no se sostiene con el pie sin apoyo, entonces debo seguir hacia abajo para establecer algo que se llama punto de cierre. Sigo hacia abajo, miren que la escala no necesariamente es perfecta frente a esto lo hace, esto no lo hace, esto ya no lo hace, entonces cancelémoslo aquí. No, hay que establecer un punto de cierre que también son 2 puntos consecutivos que no hace. El punto de inicio son 2 puntos consecutivos que hace y el punto de cierre son 2 puntos que no realiza el paciente. Dale hacia adelante. El punto de cierre que es indica el último ítem que se aplicó durante la administración de la escala y se establece cuando el niño no cumple 2 ítems consecutivos en cada una de las áreas. No se debe detener la observación hasta que no se haya alcanzado notablemente el punto de cierre, porque puede que sigamos de para abajo y haga uno, pero no hace el otro, y luego haga otro, y luego no lo haga, y luego, ¿sí me entienden? Podría ser que el niño es un niño sobreestimulado por su mamá, podría ser que la mamá le permite hacer varias cosas, hay madres que están muy bien educadas frente a eso de la estimulación temprana, entonces uno podría encontrar niños que empiezan en el rango 5, pero van hasta el rango 7 perfectamente dentro del neurodesarrollo, sobre todo en actividades motoras o en actividades que no adaptativas. ¿Listo? Entonces, establecer el punto de inicio será establecer 2 ítems de manera consecutiva que el paciente ya no hace. Miren este caso de Juanita. Juanita empezamos en el rango 5, nos dieron 2 positivos, 1 negativo, luego hizo 2 veces positivo y luego hizo 2 veces negativo. Si ven, Juanita llegó hasta el ítem 7 prácticamente de evaluación. No quiere decir que Juanita esté mal, pero tampoco quiere decir que Juanita sea brillante porque solamente hizo 4 de esos ítems a administrar. Listo, dale hacia adelante. Entonces, calculo rango de edad, voy al punto de inicio, voy al punto de cierre. Eso es total, hasta ahí vamos totalmente claros. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda hasta ahí? Listo. ¿Qué establezco el punto de inicio? Pues los 2 cumplimientos de 2 ítems de cumplimiento. ¿Qué establece el punto de cierre? 2 ítems de incumplimiento de manera consecutiva. Dale hacia adelante. ¿Qué hago después de haber hecho esa aplicación por cada una de las áreas de valoración? Acuérdense que es motricidad gruesa, finoadaptativa, audición y lenguaje y personal social.
me voy a mirar cómo interpreto esa puntuación, después de haberlo aplicado en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta el instructivo para determinar el criterio de cumplimiento de cada ítem, el proceso de medida es objetivo y haber establecido de manera concreta los puntos de inicio y puntos de cierre para poder tener completamente claro dónde empezó el niño de manera positiva y dónde terminó de manera negativa para poder dar un tamizaje certero de este proceso. Por eso con escala variable del desarrollo yo no hago diagnóstico, solamente tamizo un problema en el neurodesarrollo. Dale hacia adelante. Entonces, una vez establecido eso, ¿qué hago? Establecer la puntuación directa. ¿Qué es la puntuación directa? Es la sumatoria del acumulado total al inicio, o sea, de lo previo que el niño se asume hacía, porque si yo lo ubico en el rango 5 y de para abajo me da 2 consecutivos, establezco el punto de inicio. Y así asumiría que desde el rango 4 hacia arriba, el niño ya lo hace. Por eso es que yo no podría poner a un niño de 2 años a ver si tiene reflejo de succión, a ver si tiene un moro positivo, si tiene una presión palmar, porque yo asumo que todos esos ítems de ahí para arriba los niños ya lo cumplen. Lo que debo hacer es evaluar lo que hay de ahí para abajo. Por eso la puntuación directa corresponde al total acumulado al inicio más los ítems correctos que tenga ese paciente. La contabilización total de los ítems cumplidos y de aquellos previos se suman o se asumen cumplidos, como lo dice la diapositiva, para que tengamos claro eso. Dale hacia adelante. Lo que les mencionaba, 2 tipos de puntuación, la directa, pero ahora vamos a ver qué hacemos con esa directa. ¿Qué es la puntuación directa? La fotografía del niño que yo estoy evaluando. La fotografía de lo que es capaz de hacer ese niño que tengo yo en ese momento en consulta. Ahora voy a mirar cómo interpreto o cómo comparo esa puntuación directa o esa fotografía que tengo de ese niño con lo que hacen los 2.400 niños a los que se les aplicó el estudio. Eso se hizo a través de una campana de Gauss que lo que mostraba por fuera era lo que no estaba dentro de ese parámetro que hacía la mayoría de los niños en condiciones normales a esa edad. Por eso es que hay que pasarlo a una puntuación típica que nos compare lo que hace el niño en evaluación frente a lo que hacen la mayoría de esos niños en ese rango de edad. Dale hacia adelante. Miren lo que dice la puntuación directa. El total acumulado al inicio más el número de ítems correctos, eso nos bota la puntuación directa o nos arroja la puntuación directa. Dale hacia adelante. Y lo que voy a hacer posteriormente es clasificarlo en la puntuación típica. La puntuación directa la coloco, esta diapositiva de lo que habla es el total acumulado al inicio antes de establecer el punto de inicio. ¿Sí ven? Ustedes miran aquí que dice 16, ese es el total acumulado al inicio, o sea, los 16 puntos de ahí para arriba, el niño se asume que los hace porque ya tiene el 17 y 18 hechos, ¿cierto? Entonces digo que el total acumulado al inicio es 16 y que el número de ítems correctos que logró realizar el niño es 3, por eso me da 19. Es la sumatoria del total acumulado al inicio más los ítems correctos. Dale hacia adelante. Y la puntuación típica permite establecer el nivel del desarrollo del niño en comparación con los niños de la muestra de normalización, o sea, otros niños de su edad. La interpretación normativa con un desarrollo con una media de 50 y una desviación estándar de 10 que establece el nivel de desarrollo del niño de acuerdo a la semaforización. Si es verde, acuérdense que es desarrollo adecuado para la edad. Si es amarillo, alerta en el neurodesarrollo. Y si es rojo, tiene sospecha de problemas en el neurodesarrollo. La puntuación directa de cada dominio evaluado debe ser convertida a la puntuación típica. Esto también es importante mencionarlo, que yo aplico motricidad gruesa, saco la puntuación directa de motricidad gruesa y la convierto a puntuación típica en motricidad gruesa. Saco la de audición y lenguaje y la convierto a puntuación típica. Saco la de personal social y lo convierto a puntuación típica y saco la finoadaptativa y la convierto. O sea, tengo que hacer 4 conversiones y cada área de valoración tiene una conversión o una tabla de conversión especial. No es la misma tabla de conversión para las 4 áreas de valoración. Dale hacia adelante. Y estas son las tablas de conversión. Miren, para el rango de edad 7 con la puntuación directa de 19, para motricidad gruesa la puntuación típica es 38. Ustedes están aquí en el 19, que ven a mano izquierda, y el niño está en un rango de edad 7, que la puntuación típica lo convierte a 38, ¿sí? Simplemente es pararme en la puntuación directa y llevarlo hacia la puntuación típica en ese rango de edad. Dale hacia adelante. Lo que les explicaba, esto debe ser un ejercicio que deben hacer con cada área de valoración. Yo evalúo cada área, le establezco el punto de inicio a cada área, le establezco el punto de cierre a cada área,
saco la puntuación directa de cada área y la convierto a puntuación típica de cada una de las áreas. Por eso es que esto es una cosa sumamente compleja. Esto, lo que yo les digo, esto no lo vamos a aprender en esta charla, pero claramente esto les va a dar un bosquejo y les va a despertar el interés, que es la necesidad que nosotros tenemos desde el ministerio. Dale hacia adelante. Esta es la de audición y lenguaje, dale hacia adelante. Y esta es la de personal social. Si ven que cada tabla tiene unos números de conversión, unos rangos de conversión, unos ítems de conversión. No podría utilizar la misma tabla para las 4 áreas. Debo ubicarme en el área y convertirlo dentro del área. Dale hacia adelante. Una vez establecido esa puntuación directa y convertida típica, lo que voy a hacer es la semaforización o la tamización, o sacar el resultado de esa tamización de lo que acabo de hacer. Si ustedes ven a mano izquierda, dicen rango, área, la motricidad gruesa, la fonoadaptativa, la audición y lenguaje y la personal social. La PD es la puntuación directa, la PT es la puntuación típica, y de ahí me desplazo hacia la derecha a ubicar el número de la puntuación típica. Lo que yo grafico en el semáforo es la puntuación típica. Yo no grafico la puntuación directa porque acuérdense que la directa es la foto del momento del niño evaluado y la puntuación típica es el comparativo de lo que hacen la mayoría de sus niños a la edad. Dale hacia adelante, que creo que la diapositiva siguiente les muestra el ejemplo más claro. Aquí, miren, ustedes tienen una puntuación directa en un rango 7, una puntuación directa de 19 y una puntuación típica de 18. Esto es en motricidad gruesa. Entonces, si ustedes le colocaran aquí el 19 a motricidad gruesa en PD y el 38 en puntuación típica, se van a dar cuenta que tienen un niño en riesgo de problema del neurodesarrollo o del desarrollo en motricidad gruesa. Y así con cada una de las áreas de valoración. Miren aquí, en este proceso de puntuación, ustedes tienen una motricidad gruesa en 8, que convertida con la tabla les da 42, una finoadaptativa en 7, que la convierte en 40, una audición y lenguaje en 9, que lo convierte en 49, y una personal social de 10, que lo convierte en 53. Y eso lo grafican, y este niño está en adecuado desarrollo para la edad. Siempre van a graficar la puntuación típica, nunca van a graficar la puntuación directa. ¿Listo? Y a todas las áreas de valoración deben hacerle la conversión. Dale hacia adelante. Nuevamente, estos puntos claves que me parecen que es sumamente importante. Recuerden que existen 2 modalidades de aplicación. Una porque yo miro que el niño cómo lo hace, o sea, pongo al niño a caminar sobre la cinta, pongo al niño a cortar el papel, pongo al niño a atender el ruido, pongo al niño a decirme las palabras, a conformar las clases, o simplemente le pregunto a la mamá. No todos los ítems son de observación directa y no todos los ítems son de preguntarle a la mamá o al cuidador. Eso hay que tener cuidado, porque podría convertirse en una revisión como teníamos la anterior, donde yo simplemente le decía, mamá, su niño gatea, su niño se sienta, su niño se para, eso no. Claramente en eso nos estaríamos equivocando, por eso la escala es un instrumento tan bien estructurado y permite que algunas cosas sean preguntadas, pero algunas cosas sean evaluadas de manera directa. Cada ítem de la escala se maneja de manera individual, siguiendo un formato simple con solo opciones de respuesta. Acuérdense, o lo hace o no lo hace, pero aquí no hay puntos tibios o puntos medios. Algunos ítems de observación directa se pueden repetir claramente o pueden requerir que se repitan o pueden requerir que yo le explique 2 veces al niño. El libro o la cartilla les dice, si no lo hace en el primer intento, vuélvale a explicar y pídale que lo haga. Eso es totalmente claro en qué ítem puedo preguntar, en qué ítem debo evaluar, en qué ítem puedo repetir, en qué ítem puedo calcular el tiempo, en qué ítem no necesito el cronómetro. En la lonchera de la escala de del desarrollo que tienen las IPS de los consultorios están todo ese tipo de materiales para la aplicación. Y al final la aplicación solamente van a haber 3 posibilidades de respuesta, o en verde, o en amarillo, o en rojo. En verde el desarrollo es adecuado, en amarillo tiene riesgo de problemas del desarrollo y en rojo donde ya hay sospecha en el desarrollo. ¿Qué hago yo con estos niños con sospecha o con riesgo? Pues en algunas cosas del riesgo creo yo que en la condición social en la que vivimos, con el marco de contratos y demás, lo que hay que hacer, creería yo, que es una actividad de puericultura mientras no se muestre una actividad manifiesta de eso. No, mire, mamá, el niño no dice más de 2 palabras y en la audición y lenguaje está con riesgo. Lo que vamos a hacer es estimúlele más el habla, oblíguelo a llamar las cosas por su nombre,
o pídale que llame las cosas por su nombre, no le alcance todo, sino haga que el niño se estimule a hablar por él solo, dele comida más sólida, una cantidad de cosas desde la puericultura que uno va aprendiendo con la vida que podrían estimular a ese niño. Y si ya está en sospecha, yo sí creería que es necesario que intervengamos de manera directa, o terapia ocupacional, o terapia fonoaudiológica, o terapia física, lo que se necesite para la corrección de ese niño. Dale hacia adelante, Laura. Esta es la clasificación nuevamente. La estrategia fue similar a la metodología de la IEPI. La IEPI, acuérdense que, digamos, que de alguna manera ya está como mandado a recoger porque la consulta de valoración integral de gestión del riesgo lo englobó, pero algunas instituciones, como en el caso del sector público, digamos, como son estrategias que han tenido tanto peso, nosotros no las hemos abandonado del todo y lo hemos reducido a unas preguntas del riesgo que nos podrían orientar en el estado de salud del paciente y todavía continuamos hablando de IEPI. Dale hacia adelante. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que las tienen todas porque claramente el instrumento es una cosa absolutamente robusta que necesita un entrenamiento bastante dispendioso que no van a aprender en un momento como este, pero créanme que después de esta intervención les va a quedar por lo menos la curiosidad de que deben aplicar escala abreviada del desarrollo y que no es solamente una tarea de enfermería, sino de medicina en igualdad de condiciones de enfermería. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Doctor, pues por nuestra parte quedó todo muy claro. Es cierto, pues lo que usted menciona, es necesario realizar estos ejercicios para, pues, realmente ver si tenemos preguntas al respecto. Sin embargo, pues dejamos el micrófono abierto para si alguno de los asistentes quiere preguntarle algo al doctor. Laura, yo quiero hacer una pequeña intervención y es pues primero agradecerle al doctor Diego porque yo sé que vive súper ocupado en todas sus labores y pues agradecerle por tomarse el tiempo de venir aquí a nuestro grupo y darnos esta sesión. Pues es cierto lo que él dice, la escala abreviada del desarrollo necesita un entrenamiento mucho más largo, mucho más profundo, pero pues el objetivo de haberlo invitado es que ustedes puedan saber que por lo menos existe esto y les sirva como un activador cognitivo para que empiecen pues a indagar más y pues si les interesa, el doctor ahí les ofreció hacerles el entrenamiento gratuito. Entonces, sería muy bueno si deciden hacerlo. Ese entrenamiento sí tiene una parte presencial, ¿cierto, Diego? Sí, el entrenamiento es netamente presencial, son 2 días y la necesidad más grande o de pronto la dificultad, pero yo sé que su merced tiene mucha gente dentro de los jardines y yo sé que va a ser mucho más fácil, por ejemplo, aplicar la práctica en el hogar donde íbamos cuando éramos residentes. A mí me parece que ese sitio sería fabuloso, además de la identificación de ese tipo de población que habita el hogar de ahí, de mártires, donde nosotros íbamos como estudiantes. Entonces podría ser un día en un aula de la FUCS, donde nosotros compartamos la parte teórica y luego nos fuésemos para ese jardín al siguiente día a la aplicación como tal, ya desde la parte práctica. Así es, entonces ahí les queda el ofrecimiento. Muchas gracias, doctor Diego. Eso era lo que quería decir, que agradecerle por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. No, señoras, con todo el gusto, igual cualquier cosa que necesiten o en que yo pueda servir, con todo gusto. Doctor, por nuestra parte sí queríamos agradecerle desde el CEF de Medicina Familiar por el tiempo prestado para esta charla. Sí es algo muy relevante tanto para todos nosotros, bueno, los que ya son residentes en medicina familiar, los que seremos médicos generales, los que seremos médicos rurales, todo esto pues es de gran importancia, entonces le agradecemos el tiempo que nos prestó para la realización de esta actividad y por su tiempo, doctor. Muchas gracias. A ti, Laura, muchas gracias. Doctora Mayra, muchas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias. Vale, sí. Bueno, gracias a todos, que estén bien. Vale, perfecto. Hasta luego. Estén muy Feliz bien. noche, muchísimas gracias. Gracias.